¿Va? Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, Javier, no solamente por estar aquí, sino por todo el esfuerzo que has llevado a cabo para preparar lo que nos vas a contar a continuación. Bueno, con esta charla, con esta conferencia, terminamos el ciclo que hemos venido a denominar Ciencia y Naturaleza, con la cual, y siguiendo modestamente los pasos de Don de Buen, pretendemos poner de manifiesto la relación que existe entre la ciencia, la innovación, el bienestar, el progreso, etcétera, 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 modestamente. En este caso, además, se da la circunstancia de que las experiencias a las que nos queremos referir tienen lugar muy cerca de nosotros, ¿no? Porque los tres ponentes han sido de Zuera, ¿no? Ya no sé lo que se iba a decir. Bueno, sí. Nada, es que la presentación propiamente la va a hacer un señor que aparecerá en un vídeo, y por lo tanto yo simplemente quería abrirle un poco el capítulo. Bueno, sí quería decir también que efectivamente para que se dé ese nexo de unión entre la ciencia, digamos, y el progreso y el bienestar, tienen que concurrir también una serie de circunstancias o de elementos, como son, pues bueno, pues la visión, la ilusión, los recursos, pero sobre todo el talento, ¿no? El talento es lo que crea, pues, en fin, esa relación entre una cosa y la otra, ¿no? Javier, pues como todos sabéis, nació aquí en Zuera hace unos años. Es ingeniero industrial. Como casi todos los que estáis aquí sabéis, su familia tenía una empresa de automoción, y Talleres Martínez, y bueno, y la concesión de la Renault, bueno, de la concesionaria de la Renault, y era una empresa que fue cuna de buenos técnicos, de buenos profesionales y empresarios. Y no sé si fue el germen de la orientación profesional que después tuvo Javier. Bueno, que en definitiva hoy está aquí pues por esa doble circunstancia, porque es de Zuera y porque es el paradigma de la excelencia profesional, podríamos decir. Ahora vamos a poner un vídeo en el cual, pues creo que fue un compañero de empresa de Javier, que se llama Jaime Revilla Arroyo, fue vicepresidente mundial del grupo Iveco y posteriormente presidente y consejero delegado de Iveco España. Y sin más preámbulos, si tocas la tecla. Ya. Es que me he quedado de maquinista ahora. La producción ahí. Buenas tardes a todos. Quiero explicarles y tratarles de transmitir en breves minutos quién ha sido Javier Colón y qué ha representado en el sector industrial. Conocí a Javier Colón hace ya muchos años, era a finales de los años 80. En aquel momento Javier era el director de la Fábrica de Madrid y le correspondió la dificilísima tarea de gestionar y dirigir la transición de la vieja Pegaso a el nuevo grupo Iveco. Ni decir tiene que fue una época muy difícil, una época con grandes reducciones de personal, con grandes retos. Javier Colón demostró sus capacidades, su capacidad de sacrificio, su capacidad de trabajo, sus dotes de liderazgo. Fue un éxito muy importante, no solamente para Javier Colón, sino que fue un éxito de todos, porque Javier consiguió transformar la fábrica de la vieja Pegaso a la nueva Iveco
demostrando que la fábrica era capaz de competir en el mundo industrial europeo. A partir de ahí, Javier tuvo una carrera meteórica. Fue director de la fábrica de dirigió todo el desarrollo de los vehículos pesados, fue director industrial de los autocares y autobuses en el mundo, vivía en aquel momento en Lyon, antes había vivido en Ulm. Fue siempre una vida dura y difícil. Javier pasaba los fines de semana en su casa, pero durante muchísimos años viajaba alrededor del mundo y su oficina nunca estaba cerca de su casa. Posteriormente fue consejero de muchas empresas en el mundo y su última etapa fue como vicepresidente mundial industrial del grupo en el mundo. Fue, pienso, una fantástica gestión. Consiguió dejar muchos legados. Yo podría decir que Javier ha dejado 3 legados importantes. Un primer legado fue el que consiguió que Iveco fuera una referencia industrial en el mundo de la automoción en Europa. Dejó un segundo legado para mí muy importante, que es que supo rodearse de los mejores, porque nunca olviden de que los mediocres se rodean de mediocres, los brillantes se rodean de los mejores. Javier, como hombre brillante que fue, como hombre capaz de un gran liderazgo, se rodeó de los mejores, y no solamente se rodeó de los mejores, fue capaz de desarrollarles y de transmitirles muchos valores que son propiedad de la gestión de Javier. Javier, puedo decir que consiguió que muchas de las personas de sus equipos sean en estos momentos personas que dirigen empresas muy importantes en Europa. Javier ha dejado un tercer legado, probablemente un legado importante porque no es habitual. Javier ha dejado un legado que es sus valores. Javier ha sabido transmitir a sus equipos y a las personas que han trabajado con él sus valores, que son sobre todo el respeto, la modestia. Él ha sido un hombre modesto que la ha hecho aún mucho más grande de lo que ha sido. Javier ha sido y es, y lo será porque su legado no va a pasar a la historia, una referencia en el mundo industrial. Llegó un momento en que obviamente estaba muy cansado de viajar por el mundo y aunque era joven decidió jubilarse. Yo déjeme que haga una reflexión. Personas como él no deberían de jubilarse. Entiéndanme, tienen el derecho de jubilarse, pero no deberíamos de perderlas con sus capacidades y con su experiencia. Javier, en una referencia industrial que podía haber sido útil para muchas empresas, incluida Iveco. Bien, él decidió en un momento determinado jubilarse, decidió hacer un cambio total en su vida, consiguió finalmente vivir en su casa después de tantísimos años de viajar por el mundo. Yo he visto, porque he estado cerca de él, los sacrificios que para él han representado estar tan lejos y viajar por todo el mundo. Decidió no quedarse sentado en casa, decidió hacer una carrera y decidió estudiar filosofía y letras y le dedicó 8 años de su jubilación. Por supuesto que sacó la carrera de forma brillante, porque Javier es un hombre brillante. Sacó la carrera de forma brillante porque además Javier no estudiaba para sacar pues la carrera, estudiaba porque le gustaba y porque quería aprender de esas facetas. Bien, Javier Colón acabó la carrera, ahora su vida es más tranquila, se la ha ganado. Yo quiero transmitirles una cosa. Yo conozco bien a Javier Colón, es un hombre muy capaz, es un hombre documentado. Estoy seguro que si hoy les va a hacer una charla, la charla que les va a dar no solamente es transmitir pues los conocimientos que existen en el mercado. Javier es capaz siempre de darle un valor añadido a las cosas de las que habla. Es una persona con criterio, y con criterio formado y razonable. Yo solamente desearle a Javier que tenga mucho éxito en su charla y su exposición, y a ustedes que disfruten de los conocimientos de Javier, de la inteligencia de Javier y de la compañía y amistad de Javier. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Digo que Jaime se ha pasado. No es para tanto. Y lo de los 8 años de la carrera es que en esos 8 años me operaron 9 veces. O sea, que es que no es que repitiera. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a la Fundación Odán de Buen por invitarme a dar esta conferencia. Y tengo un poco de presión, porque es que los dos conferenciantes que ha habido en las sesiones anteriores han dejado el listón muy alto. Entonces, mi tema me temo que no será tan ameno como el que ellos han presentado, ni tan emotivo. Pero daré il meglio, que dicen los italianos. Haré lo mejor que pueda para que por lo menos no se me duerman muchos de los que estáis aquí, ¿vale? Bien, cuando hablé con Javier, decidimos hablar de un tema que fuese de tuviese implicación en el futuro. Y pensamos que el tema de las emisiones del automóvil era un tema que evidentemente nos ocupa y tendrá mucha implicación en el futuro de todos nosotros. Entonces, vamos allá. Bien, yo por algún sitio tenía que empezar, o sea, porque la idea era decir de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Dónde venimos, que estaba claro, me tengo que remitir a la Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? La Revolución Industrial, que empezó en 1750 en Inglaterra, fue un movimiento cultural, de implicaciones culturales, sociológicas y, en este caso, tecnológicas. Yo he puesto tecnológico subrayado porque hoy lo que nos ocupa aquí es el aspecto tecnológico. ¿Qué significó esto? La Revolución Industrial es el movimiento que hizo que el hombre dejase de ser útil por la fuerza que tenía. A partir de la Revolución Industrial, que hasta entonces la fuerza había sido la fuerza manual del hombre o la de la tracción animal, con esto se empezó a transformar la energía de la combustión en energía mecánica. Esto fue trascendental. A partir de aquí, la sociedad cambió de una sociedad rural a una sociedad urbana. Entonces, y no es por casualidad, la Revolución Industrial coincidió con la Ilustración. La Ilustración, que a todos los que estamos aquí, bueno, hay algunos que son más jóvenes, pero la mayoría son quintos míos o similares, a nosotros en la escuela no nos la explicaron. Pero la Ilustración es el hito más grande que ha habido en la humanidad, porque fue un movimiento social, cultural, que cambió las fuentes del conocimiento. Hasta entonces las fuentes del conocimiento había sido la revelación. Con la Ilustración, las fuentes del conocimiento fueron la ciencia y la razón. Y ocurrió un cambio drástico, quizás como el que estamos viviendo ahora en estos momentos con las tecnologías. Y es que la gente hasta entonces, la sociedad era una sociedad estamental, o sea, con estamentos, con diferentes leyes, con diferentes derechos. Había estamentos, el rey, la nobleza, el clero y el común. Con la Ilustración eso cambió y apareció la figura del ciudadano. Eso ha sido fundamental en la evolución de la humanidad. Esto no viene al pelo de las emisiones, pero yo creo que es importante remitir la evolución tecnológica con lo que fue la evolución social y cultural en el siglo XVIII. Bien, vamos allá. Vamos a ver. Uno de los primeros inventos de la Revolución Industrial fue la máquina de vapor. La máquina de vapor es una máquina de combustión externa, porque luego hablaremos de los motores de combustión interna. Combustión externa quiere decir que la combustión se produce fuera de la máquina, pero por primera vez se transforma la energía de la combustión en energía mecánica. Y ya aparecen los primeros, todo lo que luego va a ser el motor de explosión. Ahí tenéis, la máquina se ve, espera, perdón un momento, que no sé si soy capaz de... Puntero, ahí, ¿veis? Se ve, ¿no? Ahí está el pistón, ahí tenéis
las bielas, la manivela, que luego sería lo que daría lugar al cigüeñal cuando hay múltiples pistones. Tienes un regulador Watt que regula el flujo, el caudal de aire que entra aquí, lo que luego sería la bomba de inyección. Están las válvulas que están regidas por una leva. En definitiva, un volante de inercia. Todos los mecanismos que luego aparecen en el motor de explosión, el motor de combustión interna, están ya aquí. ¿Qué pasó con esta máquina? Bueno, aquí os preparo esta máquina se utilizó, hablo luego más de esto. Aquí tenéis una máquina de vapor. Aquí he querido hacer un pequeño homenaje a mi escuela. Esta es una máquina de vapor que está en el hall de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Y ya veis, aquí hemos llorado casi todos los ingenieros cuando hemos cogido las papeletas en estas raras. Esta máquina, en principio, se utilizó fundamentalmente en el ferrocarril y el transporte marítimo y todo lo que fuera la industria de aquella época. En aquella época, ¿qué había? La industria textil. Por lo tanto, la máquina fue la que promovió y fomentó el crecimiento de la industria de aquella época. Con el tiempo, se trató. Las locomotoras las hemos conocido todos. Las locomotoras hasta hace 30 años funcionaban aquí con vapor. Con el tiempo, alguien pensó en pasar la máquina de vapor al automóvil. Duró los primeros años del siglo XX. Y iba bien. Lo que pasa es que tenía algunos inconvenientes. Es un elemento pesado. Tiene un rendimiento térmico muy bajo. Rendimiento térmico es la cantidad de energía que sacas al combustible que quemas. Y tenía un tiempo de arranque muy pesado, muy largo, porque es que había que esperar a que se calentase el vehículo. Durante 10 o 15 o 20 años se construyeron algunos vehículos con máquina de vapor, pero enseguida se desechó. Se desechó y dio lugar al motor de combustión interna. En definitiva, es un motor de combustión, solo que en lugar de que la combustión se produzca fuera de la máquina, como es el caso de la máquina de vapor, en el de combustión interna, la combustión se produce dentro del motor. Aquí tenéis un esquema de un motor de 4 tiempos normal y corriente, que ya todos conocéis, estos ya todos conocidos, el pistón, la válvula, o sea, la biela, el cigüeñal, la admisión, las válvulas de admisión y aquí en este caso la bujía que produce la explosión, genera la explosión. Hubo 2 clases de motores, 2 fundamentales, porque hubo otras. El Otto, el ciclo Otto, que es lo que llamamos hoy, que es el motor de gasolina, que la explosión se produce por una bujía, y un motor diésel, que es el que hoy utilizan prácticamente la industria en los camiones pesados, que la explosión se produce por compresión de aire e inyección del combustible. Ha habido otros, hubo motores rotatorios y están los turborreactores, que en definitiva es ni más ni menos que un motor de combustión. Bien. Estos se empezaron a fabricar en los primeros años ya del siglo XX. Perdón un momento, que me pierdo, que no sé si os paso la... Bueno, es igual, lo digo. No. Los primeros años del siglo XX se empezaron a fabricar los coches con motor de explosión. El paradigmático es el Ford Modelo T, que se empezó a fabricar en Estados Unidos, lo fabricó Ford, y eso fue una explosión ya fue exponencial el crecimiento de los vehículos. Además, tuvo una segunda derivada. Como Ford quería reducir mucho el coste del producto, inventó o desarrolló, porque Adam Smith ya hablaba de eso en sus libros, desarrolló la fabricación en serie.
¿Qué tiene la fabricación en serie? La fabricación en serie es que requiere poca cualificación de las personas que trabajan porque hacen ciclos muy cortos y como son trabajos muy repetitivos, son muy efectivos, con lo cual se reduce el coste de una manera dramática. Por lo tanto, el motor de explosión, además de permitir a la gente gozar de los coches o empezar a tener coches, permitió el método de fabricación en serie que se pasó de la automoción a otros negocios, a otras empresas. Esto funcionaba con combustibles fósiles, con gasoil o con gasolina derivado del petróleo. Pero yo me he permitido aquí hacer una alusión, una cosa curiosa. Cuando en España, en el periodo de autarquía de España, en la posguerra civil, en los años 50, España tenía cerrado el acceso a los mercados y no tenía acceso a gasolina y a gasoil. Entonces, la gente desarrolló lo que se llamaba el gasógeno. El gasógeno es una generación de un gas pobre, el monóxido de carbono, que tiene capacidad, es un hidrocarburo en definitiva, que con muy pobre rendimiento térmico, pero que a falta de gasolina o de gasoil permitía hacer esto. Y yo le he puesto esto porque en estos días que he ido preparando la charla me acuerdo de mi padre. Mi padre, en los años 50, 45, 50, tenía un camión que iba a buscar piedra caliza, piedra para el yeso, y como no había esto, llevaba un camión que funcionaba con gasógeno. ¿Y qué quemaba? Pues quemaba lo que en aquel tiempo decía, que yo no sabía lo que era, fornilla. La fornilla es la leña baja que hay, los matojos y todo esto, y eso es con lo que... Y además cogía el carbón de coke, lo que tiraban las locomotoras, que el carbón mal quemado sirve como combustible, y el camión funcionaba con eso. Os podéis imaginar que iría a 10 por hora, transportaba 1000 kilos y funcionaría durante 2 horas. Pero bueno, esto también ha existido, el gasógeno. Bien. Todo... reverberaciones, sí. Bueno, espera un momento. Técnico. ¿Funciona? Yo... Sí, no, pero es que parece ser que él tiene que grabar, y si lo grabas y me... Está verde, ¿eh? ¿Hablo? Vale, perfecto. Bueno, en los años 20-30 empezaron a funcionar los coches. Nadie se preocupó en aquel momento si los coches contaminaban o no contaminaban. La cosa era tener coche, tener acceso a un transporte, y era una cosa buena. Claro, hasta entonces era muy difícil transportar. Bien, pero la cosa evolucionó y ahí tenéis la curva, ¿no? En el año 1950 se producían 10 millones de coches y en el año del 2010 se producían 90 millones de coches. La cosa había cambiado dramáticamente, se había vuelto un elemento de contaminación importantísimo. Pero... bueno, si veis, la curva hasta el año 1980 está en 40 millones. Y ahí este color azul grisáceo, este azul oscuro y tal, aquí es cuando empiezan a fabricar coches los chinos, los indios y toda esta vasca que es. Entonces, ¿qué pasó? Que se disparó en la producción de coches. Y el tema empezó a ser muy preocupante. Pero hasta entonces... los fabricantes de coches no se habían preocupado por la contaminación, la verdad. Se habían preocupado por otras cosas. Se habían preocupado por la reducción de consumo. No porque consumieran menos los coches, sino porque los vendían mejor. Si en lugar de gastar 12 litros del coche, gastaba 6, pues lo vendían mejor. O sea, eran unas razones puramente económicas. En reducir el coste. ¿Por qué? De nuevo, porque reduciendo el coste ganaban más. Y ya... otra serie de medidas de seguridad. Antes los coches pues, tenían muy pocos elementos de seguridad y la mejora del confort. ¿Cómo se produjo esto? Pues hombre, tuvieron muchas acciones. Mejoraron la aerodinámica, mejoraron la inyección,
utilizaron turbocompresores, nuevos lubricantes y empezaron perdón un momento, y mejoraron la estabilidad, la frenada, todas estas cosas que todos conocemos, pero ninguna iba dirigida a mejorar la contaminación. Sí, se mejoraba porque si consumías menos, emitías menos, pero esa no era la razón que les impulsaba a hacer eso. La razón que les impulsaba a hacer eso era tener más beneficios, mejorar la venta del coche, en fin, nada de eso. No se preocupaban de nada. ¿Qué pasaba? Bueno, pues pasaba que los coches empezaron a tener se empezó a tener una conciencia de las emisiones. Y cuando hablamos de emisiones, yo no sé lo que entendéis por generalizar, lo que se emite el coche no es una cosa única, no es un único gas, emite muchas cosas que producen diferentes tipos de contaminación. Por ejemplo, la más grande, la que todos conocemos y la que ahora os hablaré del efecto invernadero un poco, es el anhídrido carbónico. ¿Qué efectos tiene sobre la salud el anhídrido carbónico? Pues hombre, no es tóxico, pero en concentraciones altas puede producir dolor de cabeza, pero no es muy malo. Ahora, ¿qué efectos tiene sobre el medio ambiente? Produce el efecto invernadero, que ahora hablaré del efecto invernadero, ¿qué es? El monóxido de carbono, los viejos de aquí os acordaréis que era muy frecuente niños que se intoxicaban con los braseros. Pues eso, el monóxido de carbono es un gas que se produce con la combustión incompleta del carbono, ¿eh? Y ese produce pues es dolor de cabeza, incluso en concentraciones altas la muerte. Pero en el ambiente produce también de nuevo efecto invernadero. Los hidrocarburos, ¿qué hidrocarburos emite el tubo de escape? Pues emite hidrocarburos que en la explosión, en la combustión del vehículo no se han quemado. Y entonces, como no se han quemado, los emite. El óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno, aquí estamos ya en uno de los gases más perniciosos que hay en las emisiones. Irrita los pulmones y reduce la capacidad funcional y con largas exposiciones es cancerígeno. ¿Qué produce en el ambiente? Pues produce el efecto invernadero, aumenta el efecto invernadero y la lluvia ácida. La lluvia ácida, si vais por el centro de Europa o por Rusia, los grandes bosques rusos, eso encontraréis cantidad de árboles que están quemados. Estos están producidos por los óxidos de nitrógeno. Y genera ozono. El ozono en sí no es malo. El ozono troposférico, que es el estratosférico que hay en la atmósfera, en las partes altas de la atmósfera, incluso es bueno porque filtra los rayos del sol. De hecho, hubo una época en la que teníamos muchos problemas porque se había producido un agujero en la capa de ozono, porque el ozono era beneficioso para filtrar esto. Este ozono es otro. Esto es un ozono troposférico que permanece pegado a la Tierra y es el que genera en los días calientes esa nube amarillenta que se produce en las ciudades. Y de hecho, las agencias meteorológicas siempre, además del potencial, la posibilidad de lluvia, en Madrid, por ejemplo, que yo sepa, en Madrid dan la cantidad de ozono que hay en aquel día. Y el ozono, respirándolo, es malo. Bien. Y por último, las partículas metálicas. Las partículas metálicas, de nuevo, son partes de la combustión que se emiten al exterior y que son micropartículas. De hecho, se clasifican en dos grupos, menor de 2,5 micras y menor de 10 micras. Son perniciosas porque se respiran, entran en los tejidos y son muy cancerígenas, ¿vale? Bien, pues esto es lo que, breves palabras, lo que los coches echan al exterior. ¿Qué es el efecto invernadero? Vamos a ver. El efecto invernadero, naturalmente la Tierra tiene una capa de gases que tienen un efecto invernadero. Se le llama efecto invernadero, pero es impropio. Se le llama así porque trata de imitar un invernadero. El invernadero entra a la luz, calienta, pero luego ya no sale porque hay un plástico. En esto lo que pasa es así. El fenómeno es este. El Sol emite radiación y llega a la Tierra
emisiones en el espectro el espectro visible, de la luz. Los rayos solares entran y una parte, el 30% más o menos, entran hasta la capa terrestre, hasta la Tierra. Calientan la Tierra y la Tierra, una vez que se calienta, emite ya en infrarrojos calor. Si ese calor calienta la capa del efecto invernadero que está alrededor de la Tierra, que es una capa que son de gases CO2, H2O, agua y metano. El metano, que parece que... Bueno, el metano, por ejemplo, es un gas del efecto invernadero que si se aumenta el espesor de la capa. Repito, llega la luz solar a la Tierra, la calienta, se calienta la Tierra y en el momento que se calienta y emite infrarrojos. Y esos infrarrojos los capta el efecto invernadero y parte va al interior de la capa y parte al espacio. Si no existiera el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menos 18 grados. Con el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra es 14 grados, más 14 grados. Es decir, la vida es habitable, entre otras cosas, porque están los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El otro día venía una noticia en la prensa. En los últimos 175 años, la humanidad ha emitido tanto anhídrido carbónico como toda la humanidad en los 4.300 millones de años antes. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa capa de efecto invernadero, que en sí es beneficiosa y necesaria, cuando aumentan las emisiones de CO2, aumenta de espesor y ya todo el sol, todo el calor que emite la Tierra se queda en este efecto invernadero y no se emite al exterior, con lo cual aumenta la temperatura. Este es el riesgo que todos los días oímos hablar de que la temperatura de la Tierra subirá 1,5 grados o 2 grados. Este es uno de los efectos que es debido a esto, ¿vale? No sé si está claro, pero bueno, sigo. Bien, aquí he puesto la evolución de las emisiones excepto el CO2. El CO2, luego explicaré por qué no lo pongo aquí, porque va por otro camino. Y lo he puesto de la siguiente manera. A ver, hasta el año 90 nadie se preocupaba por las emisiones. Nadie. Yo me acuerdo que fui a Pegaso y teníamos allí una fábrica de motores y estábamos todos preocupados porque iban a salir las emisiones. Las emisiones límite de emisiones que iban a poner, en nuestro caso, la Comunidad Económica Europea. ¿Qué es esto? Las normas Euro 1, Euro 2, Euro 6. Primero explico lo que es y luego os explico lo que son los números. La Comunidad Económica Europea o Estados Unidos o los países sacan una norma, por ejemplo, una norma Euro 1, en la que dicen qué cantidad de gases debe emitir un motor por cada 100 kilómetros. ¿Y esto cómo se hace? Esto cómo se pone un motor en un banco de pruebas y el motor se le va variando las revoluciones y el par. ¿Qué es el par? Bueno, a los que no aquí me acuerdo de Andrés Cuartero que decía una frase y voy a emplear una parte de lo que él decía. El par, os acordaréis de las desgranadoras que había aquí, ¿no? Las desgranadoras que desgranabas el maíz. Bueno, pues una cosa son las vueltas, la potencia es consecuencia de las vueltas y de la fuerza que das. Eso es el par, ¿vale? Entonces, el motor se pone en un banco y en determinadas circunstancias se le coge y se mide, en cada punto se mide las emisiones y debe cumplir con la norma que ha establecido la Comunidad Económica Europea o Estados Unidos, en su caso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esta gráfica? Esta que he puesto aquí enmarcada, voy a explicarlo con esta. Esto quiere decir que un motor homologado en el año 1992 emite tanto óxido de nitrógeno 16 veces más que un coche, un camión
homologado en el año 2014, 16 veces más. En diésel, por ejemplo, las partículas metálicas que os he dicho que son tan peligrosas, un vehículo o un motor homologado en el año 1992 emite 28 veces más que un motor homologado en el año 2014. Dice, pero el año 2014 está muy lejos. No. En el año 2014 se homologa el motor, pero ese motor a lo mejor se monta en un vehículo en el año 2017 y en el año 2023 ese vehículo todavía circula, o en el año uno producido en el 2005. Es decir, es un poco engañoso. No es el año en el que se produce los daños. Dura porque el vehículo, una vez que el coche, una vez que se ha homologado con esa homologación, puede vivir 2 años de producción. Bien. A ver, con esto ha habido mucho fraude. Y esto es una cosa que la habéis oído. Una marca alemana la denunciaron que tenía problemas porque había hecho una homologación falsa. Primero, salió la alemana porque a algunos le tenía manía, pero la verdad es que lo hacían casi todos. ¿Y qué pasaba? Pues que para pasar la homologación con el motor lleva una central. Los motores ahora todos van con electrónica. La centralita electrónica es programable. Entonces, la central electrónica se programaba de tal manera que cuando le decías ve al punto de 1000 vueltas y 340 1000 vueltas de 1000 giros por minuto y 300 metros kilo de par. Y ahí medían. Ve ahora a 1500 vueltas y a 400 metros kilo de par. Y allí medía. Cuando la centralita, que se sabía de memoria a los puntos a los que tenía que ir, variaba por completo el esquema de la combustión. Con lo cual, pasaba la norma de puta madre, perdón la expresión. La pasaban muy bien. ¿Qué pasaba luego? Que el motor iba al coche y empezaba a funcionar aleatoriamente. Lo conducías, acelerabas, frenabas, tal, y el motor emitía todo lo que quería. Eso sí, consumía menos. ¿Y qué pasa? Pues que si consumes menos, tú puedes publicitar que tu coche consume 4 litros y los de la competencia no lo dice, pero consume 6. La competencia, ¿qué hizo? Pues la denunció y se armó el escándalo que se armó. Eso salió en los coches en el año, no recuerdo, hace 5 o 6 años, pero en los camiones había pasado hace 7 o 8 años. Una marca, que no voy a decir cuál es, hizo lo mismo. Y las otras marcas, como en el coche que pase de consumir 7 litros a 6,5 es importante, pero no tanto. La mayoría de nosotros no lo sabemos, pero en los camiones no. En los camiones, si pasa de consumir 40 litros a consumir 35 en un camión que hace 250.000 kilómetros al año, amigo, estamos hablando ya de palabras mayores. Entonces, eso no trascendió, pero en el organismo europeo, de que están todos los fabricantes de camiones, en una reunión a este fabricante le dijeron, oiga, póngase en línea porque si no lo vamos a denunciar. Y eso, a partir de ahí, eso se resolvió. En definitiva, las emisiones es un tema nuevo del año 92, es la primera emisión y la primera legislación y, bueno, ha resuelto el problema parcialmente. Bueno, ¿qué han hecho qué se hace? A ver, ¿por qué no me sale ahora esto? Ahora, ¿qué se ha hecho para reducir las emisiones? Pues hay 2 tipos de medidas. La primera, trabajar en reducirlo. O sea, se han puesto turboalimentadores, se han puesto refrigeradores de aire para que aumente la riqueza del oxígeno. Cuando metes los turbos, este cacharrito, a ver, me van a tener que apuntar. A ver, tranquilos. Lo digo de memoria. Se trabaja se trabaja en los sistemas de inyección. O sea, hay una serie de medidas que lo que han hecho ha sido reducir las emisiones y se ha conseguido. ¿Dónde se ha actuado? Se ha actuado siempre sobre la combustión. No se actúa sobre otra cosa, sobre la combustión fundamentalmente. Luego, Javier, esto no. Ahora, ya lo he conseguido. Bien. Esas fueron las medidas que se tomaron
activas, es decir, bueno, si yo emito mucho, voy a poner sistemas que emitan menos, acciones para que emitan menos, pero también puedo hacer otra cosa, filtrar para que lo que estoy creando no salga al exterior. Todo lo que estoy diciendo es válido para todos los gases excepto para el CO2, porque la legislación nunca, esta legislación que os he visto, esta Euro 1, Euro 2, Euro 3, nunca hizo alusión al CO2, nunca. Hizo alusión a todos los demás gases, porque el CO2 es fruto de la cantidad de combustible que consumes. Un coche que consume 10 litros emite doble CO2 que uno que consume 5. Con lo cual, eso hablaré ahora cuáles son las acciones que se tomaron para el CO2. Mientras tanto, como os decía, se tomaron medidas activas de mejorar la inyección, poner turbos, refrigerar el oxígeno a través del intercooler, todas esas cosas que se podían hacer. Y además se pusieron medidas pasivas. ¿Qué son las medidas pasivas? Pues el famoso filtro de escape, que hoy le da tanto problema a la gente cuando va a pasar las ITVs y que le roban el esto porque lleva platino y todas estas cosas. Todo el mundo le suena ahora ya el filtro de escape en los vehículos diésel. ¿Cómo es un filtro de escape? Pues un filtro de escape tiene tres partes. Una tiene una oxidación catalítica, que lo que hace es los hidrocarburos y el monóxido de carbono te lo pasa a CO2. Punto. Esos ya no van a hacer mal porque ya no salen como CO2. Luego tiene un filtro de cerámica que lo que hace es el óxido de nitrógeno, que es dañino, muy dañino, porque produce ese efecto para la salud y produce muchos gases, muchos efectos por efecto invernadero. Ahora, no sé, los que tengáis coches recientes diésel, van con a este filtro se inyecta urea. La urea es amoníaco mezclado con agua con mayor o menor proporción. Y entonces, con eso se reduce el óxido de nitrógeno y se transforma en nitrógeno. Y lo que se emite es nitrógeno. O sea, es un paso hacia adelante buenísimo. O sea, se ha eliminado el NO2, se ha funcionado. O sea, el óxido de nitrógeno se ha eliminado. Eso es algo que es un logro grandísimo. De hecho, los coches diésel ya no son tan nocivos como eran hace unos años. Y por último está el filtro de partículas. Todas esas partículas que se han producido, que se han pasado por ahí, porque en definitiva son partículas, sean filtradas en el filtro y ya no se emiten. Y ese filtro, de nuevo, es un filtro que da muchos problemas porque se colmatan, hay que limpiarlos, reciclarlos, tal. Pero esto ha sido un paso adelante increíble. El filtro de combustible ha eliminado todo lo que se podía eliminar. Pero no, con eso, claro, no es suficiente, los coches siguen contaminando. Bien, vayamos ahora. Ostras, esto a mí no logro coser el tranquillo. Dame help. No, si es que si lo he hecho bien antes, pero no, ahora me sale. Joder, ¿qué has hecho? Bajar por aquí. Bueno, vale. Bien. Como os he dicho, todo el tema de emisiones valía para todos los gases menos el CO2. Pero claro, el CO2 llegaba un momento que ya os he dicho, estaba creciendo la capa de gases de efecto invernadero de una manera increíble y estaba calentando la Tierra. Entonces, en el 2010, por primera vez, no, en el 2010 no, en el 2015 se pone un límite a las emisiones de CO2 a los coches, por primera vez. Como os he dicho, el CO2 es función del consumo. Entonces, bien, la gente la primera medida que se hace es reducir el consumo de los coches. Y aquí la legislación, así como en los gases de efecto invernadero, lo que se ha dicho es, este motor se homologa y tiene que cumplir todos estos límites de los gases, aquí no. Aquí se dice, mire, usted que fabrica coches, todos los coches que fabrican en el año 2020 no pueden emitir de media más de 95 gramos de CO2 por kilómetro, no más de 95.
y no me cuente historias. Usted puede fabricar un coche que consuma 190 y otro que fabrica 0, pero al final toda su producción tiene que tener de consumo 95. Vale. Si no consume, usted tiene que pagar unos derechos de CO2 a nivel de Europa. Y en Estados Unidos funciona un poco diferente, pero cada estado americano tiene sus propias normas. California las tiene más estrictas que las puede tener Missouri. Pero hablo de Europa ahora. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es, todos los coches que fabriquen, de media 95. Si consumen más de 95, a pagar. Si consumen menos de 95, ustedes reciben dinero de ese fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estrategias han seguido los fabricantes? Hombre, pues la primera estrategia es que consuma menos, porque claro, si es función del consumo, pues lo que tengo que hacer es consumir menos. Pero a pesar de todo, a lo mejor no lo consigo. ¿Qué ha pasado? Pues que marcas que fabricaban solo coches grandes, Mercedes, ¿qué hace? Pues comprar fábricas o marcas de coches que emiten menos. Smart. Mercedes compra Smart. ¿Para qué? Compensar en la cantidad de gramos que emite cada vehículo. O hace otra cosa, dice, yo tengo una gama de coches grandes, empieza a fabricar una gama de coches más pequeños. Y eso es lo que ha hecho Mercedes. O BMW, que BMW compró Mini y lo que hace es reduce la media de lo que consumen sus coches. O sea, esa es una de las estrategias. ¿Qué otras estrategias hay? Bueno, a ver, hay coches, el coche eléctrico, la emisión tiene 0. La emisión es 0. Entonces, empecemos a fabricar coches eléctricos, que aunque perdamos dinero, en principio podemos compensar. O le compramos los derechos a quién es el que más coches eléctricos fabrica en el caso de Estados Unidos. Tesla. A Tesla, hace 4 años, más del 50% de los beneficios que tenía Tesla era por derechos de CO2. Porque los fabricantes americanos no les quedaba más remedio que comprar derechos de CO2 y Tesla tenía todos, porque todos los coches que fabrica son eléctricos. Bien, sigamos. Bien, ¿y ahora qué viene? Ya estamos aquí, ya hemos hecho todos los filtros, ya hemos reducido todo, ya tenemos los derechos de CO2 y tal, pero aquí seguimos contaminando, el CO2 sigue emitiendo. Entonces, la Comisión Europea, que yo aquí ahora me pongo del lado de los fabricantes de camiones, de los coches o de camiones, la Comisión Europea, que son con derecho, con un poco de, no hay nadie aquí de la Comisión, son más bien burócratas, pues han dicho, oiga, en el año 2027 una nueva legislación. Oiga, que es que me está diciendo usted que en el año 2035 tengo que fabricar coches eléctricos. Y si tengo que fabricar coches eléctricos en el 2035, no digo la palabra porque no está correcto. Yo no puedo dedicar recursos a optimizar los coches en el 2027, porque si yo en el 2035 ya no puedo comercializar coches diésel, coches de combustión, en el año 2032 el que se tenga que comprar un coche, seguramente ya no se lo comprará un coche de combustión, se lo comprará ya un coche eléctrico. Por lo tanto, ha habido un choque importante entre los fabricantes y la comunidad. Y ahí está, la han ido posponiendo, pero en el año 2027 habrá una nueva legislación de emisiones que mejora poquísimo las condiciones actuales. Con lo cual, eso es un problema de una incomprensión. Bien, en 2035 en Europa se dejan de comercializar los coches de combustión, todos eléctricos. Yo quiero explicaros un poco qué significa eso para un fabricante de motores de vehículos de combustión. Las fábricas en la automoción son de dos tipos, o de montaje o de fabricación de motores o de cajas de cambios. Dejar de fabricar significa tirar por la borda la mitad de la inversión que tienes. No solo la mitad de la inversión que tienes,
porque prácticamente la mitad de la inversión son las fábricas de motores y de cajas de cambio. No solo eso, sino que más de la mitad de las ingenierías que tienes las tienes que reciclar, porque los tipos que hacen motores de combustión no saben nada de motores eléctricos. O sea, para los fabricantes de coches, el cambio a vehículo eléctrico es un drama que tendrán que resolver, y lo resolverán, pero es un drama importante. Luego veremos, os explicaré qué ha pasado, qué es lo que algunos fabricantes han propuesto para continuar con las fábricas que tienen ahora. Hombre, siempre queda mandárselas al Congo, mandarlas a, no sé, qué es lo que pasará, pero la realidad es que es un problema ese. Bien, ¿qué alternativas hay? Bien, las alternativas son el coche eléctrico, del que hablaré ahora, el hidrógeno, del que hablaré después, y los motores de combustión interna con otros combustibles, que luego explicaré qué es esto, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un esquema de un coche eléctrico, cambia la arquitectura del vehículo, porque cambia el centro de gravedad, cambia el lugar de la ubicación del motor, los pesos. Son vehículos que inicialmente los primeros que se fabricaron eran motores o vehículos que iban con motor de combustión que se transformaron para motores eléctricos, para vehículos eléctricos. Los que vienen ya no son así, los que vienen son específicos eléctricos, porque cambia totalmente la cinemática del vehículo. Bien, he hablado de Europa. ¿Qué pasará en Estados Unidos? Estados Unidos siempre y Europa siempre tienen políticas, la aplicación de las políticas diferentes debido a sus regímenes económicos que son diferentes. En Estados Unidos no han dicho, oiga, en el año 2035 ya no puede usted comercializar vehículos de combustión. No. Lo que han dicho ha sido, oiga, en el 2032, progresivamente les vamos a aumentar la dureza de las emisiones, de tal manera que en el 2032 se calcula que en Estados Unidos, atención, no es producir, sino circular, se calcula que en el 2032 el 67% de los vehículos serán eléctricos. No, perdón, el 67% de los vehículos, no, es que ahora estoy seguro si son... Sí, no, lo digo bien. Serán la circulación, no es la producción, sino la circulación. Es decir, son más estrictos que nosotros, por estados. En la costa oeste serán el 90% y en la costa este o en el centro de Estados Unidos no serán así. Bien, pues vamos a hablar del coche eléctrico. Esto es un coche eléctrico. Los que habéis llevado autos de choque, pues es prácticamente igual que un auto de choque. ¿Cuáles son los elementos? Ahí tenéis el esquema. ¿Qué tiene? Tiene una toma de carga, el enchufe, el cargador, que lo lleva adentro, luego un cargador que generalmente es a 40 voltios, siempre en corriente continua, y lo que hace es transformar la corriente alterna que le estamos metiendo por el enchufe, la transforma en corriente continua a 40 voltios, más o menos. De unos a otros cambian. Luego, un convertidor de corriente. Un convertidor de corriente es transformar la corriente continua de 40 voltios a 400 voltios. Esto azul que es aquí. Y esta es la tensión de funcionamiento del coche eléctrico, ¿vale? 400. Este alimenta a una unidad de control, lógico, una unidad como tiene todo, tú ahora te doy tantos voltios, tantos amperios, todo eso es un regulador del funcionamiento del coche. Un motor generador. ¿Qué quiere decir motor generador? Es un motor eléctrico que en las frenadas invierte y es un generador. Entonces, cuando frenas, en lugar de consumir energía, generas energía y ahí tienes la flechita esta azul que mete energía en el convertidor. Punto. Y luego una transmisión que transmite el movimiento a las ruedas, en este caso las ruedas delanteras. O sea, más simple que el mecanismo en chupete. Es facilísimo, no hay fricciones, no hay desgastes, es una cosa que funciona muy bien. Fijaros ahora un esquema, una fotografía de un motor, de todo el grupo, la cadena cinemática de un
vehículo eléctrico. Más simple no puede ser, porque incluso por ser simple, la transmisión, la caja de cambios que es vulgar, aquí solo es de una marcha, porque hay una cosa importante, una diferencia importante entre un motor eléctrico y un motor térmico, un motor de combustión. Un motor de combustión tiene un par que evoluciona según las vueltas que dan. O sea, tú no tienes el mismo par cuando llevas 500 vueltas que cuando llevas 3000 vueltas. De hecho, lo notaréis. Primero tienes que meter la primera. ¿Por qué? Porque en aquel momento el motor no tiene casi par y lo que le haces es meterle una reducción muy grande para que pueda arrancar. Por contrapartida, cuando estás lanzado a 140 por hora, la única potencia que tienes es que necesitas vencer esto del aire, la resistencia del aire, con lo cual te sobra par que está emitiendo el motor en aquel momento, con lo cual le pones un multiplicador, le pones una directa o una superdirecta. En el coche eléctrico eso no existe. El coche eléctrico es un motor eléctrico y como tal tiene el mismo par a todas las vueltas. Entonces lo coges, ¡buf!, sale como un tiro. Bueno, tú has sido el mío y lo has visto. Como un tiro. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no necesitas caja de cambios. Necesitas solo una marcha, punto. Hombre, hay fabricantes, como es el caso de Porsche, que los Porsches corren mucho. Entonces, lo que hacen es poner dos marchas porque en última instancia, para el que quiera ir a 250 por hora, le meten un efecto de multiplicador para que pueda correr a 250. Pero es la excepción. Los coches, los eléctricos funcionan solo con una marcha y no necesitan más. ¿Esto qué hace? El coche, desde el punto de vista de mantenimiento, es una cosa increíble, de fiabilidad. Es un invento, me fastidia decirlo porque toda mi vida he hecho vehículos de combustión, pero es un invento grande, ¿vale? Ahí tenéis un pack de baterías, ¿vale? Es un pack de baterías, las baterías son modulares, en este caso me parece que son 14, ¿no? En estos momentos las baterías, hay muchas tecnologías. Leí el otro día, 500 proyectos, 500, no 500 marcas, sino proyectos diferentes de tecnología para las baterías. 500. O sea, hay gente que está tratando de desarrollar unas nuevas baterías que evidentemente consuman menos. Bien, la batería en estos momentos son de ion litio. El ion litio es una batería que tiene como electrolito unas sales de litio. Bueno, ¿qué es lo que impera en estos momentos? Pues batería que pese poco, que tenga mucha densidad, porque, ya lo veréis ahora, las baterías pesan mucho. Las de Tesla, es el único que da el dato, es 270 vatios por kilo. Más o menos, es 1 kilo por cada 100 kilómetros de autonomía. O sea, un coche que tenga 100 kilómetros de autonomía, más o menos, hoy, porque estas cosas, como todo, evoluciona, que tiene 100 kilómetros de autonomía, pesa 100 kilos, más o menos, a palmo. Bien, voy a hacer ahora una comparación entre un coche eléctrico y un coche de combustión. He utilizado mi coche, porque así seguro que no me engaña nadie. Yo sé lo que consume mi coche y lo que os estoy contando lo he tocado con las manos. O sea, mi coche es un Fiat 500 eléctrico, ¿vale? Yo antes tuve un Fiat 500 mecánico. Y ahora voy a contar una cosa personal. Cuando se nos hacía viejo el coche, dijimos, coño, vamos a cambiar el coche, vamos a probar algún eléctrico, porque con 11 nietos tendremos que contribuir a que esto se mantenga un poco limpio. Entonces dijimos, vamos a cambiar a un coche eléctrico, ¿vale? Y es el eléctrico. Mirad, el coche eléctrico igual, el Fiat 500, el de gasolina pesa 940, el de electricidad pesa 1.255 kilos, porque ya solo las baterías pesan 188 kilos. 188. El resto, que son como un motor, un vehículo con más potencia, con más peso, todos los órganos que le acompañan, desde suspensión, carrocería, frenos, todo pesa más. De ahí la diferencia de 300 kilos, 188 se atribuye a las pilas.
a las baterías, pero el resto son órganos mecánicos que tienen que ser más fuertes. Basta. La potencia, el de la gasolina, hablo en caballos, 69, el eléctrico 95. El consumo es de 6 litros por cada 100 kilómetros, es un coche pequeño, y el otro es 15 kilovatios cada 100 kilómetros. Os juro que eso es así. Eso es verificado en mi casa con el contador de la luz. No hay así. Entonces, con un precio de la gasolina, que he puesto aquí, no me acuerdo, de 1,70, y el de la electricidad en tarifa nocturna de 0,07, el consumo, el de gasolina es 10 litros, o sea, 10 euros, y el de eléctrico 1, o sea, 10 veces más de consumo en dinero. La autonomía es de 500, en este de 150 a 200. Y cuando pongo 150 a 200 quiero apuntar aquí un poco 2 o 3 cosas, unas favorables y otras favorables. Paradójicamente, el coche eléctrico en ciudad gasta menos. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos que estás frenando, el coche, el freno casi no lo utilizas, levantas el acelerador y como entra en modo generador, se frena el solo. Entonces, en ciudad gasta menos que en carretera. Y otra cosa, y esta es la desagradable, las baterías, con el frío, pierden mucha autonomía. O sea, te das el susto, como le pasó a Carmina, que fue un día a la cárcel y me llama y dice, oye, que gasto más de la mitad del depósito, porque había 1 grado. Y con 1 grado la autonomía caía más del 35%. Ese es uno de los problemas de las baterías. Y por último, claro, las emisiones, el de gasolina emite 119 y el de electricidad pues emite 0. Es decir, aparentemente todo muy bien, ¿vale? Yo no sé, oye, joder, Javier, tú, no. Y son las 8 menos 20 ya, bueno. ¿Qué hago? ¿La hora? ¿Sigo? Yo no sé, ¿ves? Bien, entonces todo resuelto, pues ni. A ver, las emisiones son 0 si la electricidad que consumes es electricidad producida con energías renovables. Si la electricidad que consumes está hecha con gas o con gasóleo, pues tú en la ciudad donde consumes, en Zaragoza, donde circula el coche, no consume, pero la central eléctrica que está produciendo la electricidad está emitiendo como si llevaras un coche de combustión. Conclusión, esto es válido si el día que todas las energías que se produzcan sean renovables. Vale. La autonomía es limitada, ya habéis visto, el mío tiene 150 kilómetros o 200. Ahora ahí ya veo publicidad que tienen de 500 kilómetros. De nuevo, meterles un coeficiente porque esa autonomía es autonomía de regulación. Es como el coche se ha sido homologado. Si el coche ha sido homologado en unas determinadas condiciones y tiene una determinada autonomía. En el momento que lo llevas a la vida real, cambia a peor. Los tiempos de carga son largos. A ver, los tiempos de carga pueden ser en un enchufe normal entre 4 y 8 horas y en un enchufe ultra rápido que llevan los vehículos muy caros, pues son 20 minutos. O sea, que tú en la carretera, el Tesla buenísimo, tiene que parar 20 minutos a cargar. La vida del coste de las baterías. Aquí el tema está. La batería de Tesla vale 25.000 euros. Publicita Tesla. Los fabricantes no son amigos de decir cuánto cuestan. La batería del Zoe de Renault vale mucho menos la mitad, no recuerdo cuánto. Y aquí tengo que decir una cosa. Si eso fuera así, se mantuviese así, difícilmente sería rentable comprarse un coche eléctrico porque en 8 años lo tendría que cambiar. Dura 8 años las baterías, más o menos. Entonces, cambiar la batería es un golpeo duro. Pero, de nuevo, estamos iniciando. Dentro de 3 años saldrá un chino que te cambiará la batería por 1.200 euros. O sea, pero hoy por hoy esto no es así. Hoy por hoy la batería es un elemento a tener en consideración a la hora de comprar el coche. Y luego, por último, las reservas de litio. El coche funciona con pilas de litio. Pero claro,
Hoy se hacen muy pocos coches, pero se espera que el coche habrá, aquí lo he puesto, 300 millones de coches habrá en el año 2100. Bien. Las reservas de litio son las que son, 72 millones, esto me lo he mirado en Google, 72 millones de toneladas. Se supone que el reciclaje, que la gente dice, los ecologistas, lo he oído yo eso, el reportaje, reciclar la batería. Reciclar las baterías es una tecnología que está absolutamente lograda. Llevamos años utilizando baterías de litio para los transistores y las cosas, y las reciclan todas. Lo que no ocurre, lo que no hay es capacidad suficiente para reciclarlas ahora, pero la tecnología existe. Por lo tanto, se supone que el reciclaje, que hoy es el 45%, por falta de capacidad, llegará al 95%. En esa fecha, en 2050, habrá 300 millones de coches eléctricos en circulación, más todo lo que utilizamos en los aparaticos, en las cosas estas. Según esto, con estas premisas, en el año 2100 se acabó el litio. Bien, de nuevo, esto hay que ver siempre, analizar la historia de cómo han ido los coches, cómo ha ido todo en la automoción. A ver, cuando yo llegué a Pegaso, un vehículo, un camión con un motor de 300 caballos gastaba del orden de 50 litros. Vale. Cuando yo dejé de trabajar, que hace ya muchos años, hace 12 años, un vehículo, un Iveco de 500 caballos gastaba 32, 35, y no éramos los mejores, debo decirlo, que nos martirizaban con eso, porque había algún fabricante, y hay, que lo hacía mejor que nosotros. Quiere decir que el consumo se ha reducido. Lo mismo pasará con el litio, y esto es algo, y las tecnologías nuevas de baterías harán la misma potencia, la misma función con menos litio. O sea, esto cogedlo como un dato que es válido hoy, pero será válido dentro de 15 años. Vale. Bien. Dice, ¿qué alternativas no contaminantes tenemos al vehículo eléctrico actual? La primera, una cosa que ya está, que está ya en la calle, que es que en 3 años Toyota va a lanzar el coche eléctrico con baterías de estado sólido. Y luego haré una comparación de esto. El estado sólido es otra tecnología de batería que consume mucho, que pesa menos, aumenta más densidad. Es que lo siento, es que no sé cortar, Javier. Los motores combustible, con biocombustible, y luego el hidrógeno, ¿vale? Y luego hablo del hidrógeno. La tecnología... Diréis vosotros. A ver, el hidrógeno es la alternativa al eléctrico. ¿Cómo se hace? Con una tecnología que es la pila de combustible, que es de 0 emisiones. Cuando es 0 emisiones es que no emite en ningún momento, ni cuando se genera el combustible, ni cuando circula, cero. O combustibles sintéticos, que es efecto neutro, que en un primer momento absorbe CO2 y luego emite CO2. Al final, el balance en la vida es cero. Vale. Esto es la producción de hidrógeno verde. Hay varios, la gente habla de hidrógeno verde, hidrógeno marrón, tal. El hidrógeno se obtiene allí donde el hidrógeno es el elemento más abundante en la Tierra. Y es el 70%, pero, lástima, el hidrógeno nunca está suelto. Siempre está dentro de la otra molécula. Agua, un hidrocarburo, tal. Entonces, lo puedes sacar de esas moléculas. Si lo sacas y lo sacas del agua, se llama hidrógeno verde. Si lo sacas de un hidrocarburo, lo llaman hidrógeno marrón. Tal. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace con coste cero de generación, luego tiene otros costes. Bueno, pues coges agua, en el agua le aplicas con energías renovables, ahí tenéis eólica o solar, entonces partes la molécula del agua, sacas hidrógeno y al hidrógeno lo llevas como puedes, generalmente por tubo, por tubería o por gas, o sea, por depósito, pero atención, el hidrógeno no hablamos de cosas pequeñas, hay que presurizarlo,
hay que ponerlo casi a 700 y pico atmósferas, hay que transportarlo, no es gratis. Gratis es esto, generarlo. Todo lo que viene después ya no es gratis. Bueno, España con esto tiene un potencial, nos vamos a convertir en Dubái, no lo digo en broma. O sea, nosotros, es una de las cosas. Lo que pasa es que eso que decían, vamos a aprovechar los oleoductos, los conductos que tenemos para transportar gas natural para transportar hidrógeno. No. El hidrógeno ataca el metal, tiene que tener presiones muy altas, la estanqueidad tiene que ser mucho mayor, o sea, no es inmediato. Un poco de prisa ya, porque si no. Bueno, aquí, la aplicación del hidrógeno más simple es la pila de combustible. La pila de combustible es una pila parecida a una batería, en la que en un electrodo le metes hidrógeno, un caudal de hidrógeno, por el otro un caudal de oxígeno de la atmósfera, y lo que produces es agua, que no la quieres para nada, y electricidad, que es lo que utilizas. Entonces, tú metes hidrógeno, el vehículo de hidrógeno lleva unas bombonas de hidrógeno en las que mete hidrógeno en este electrodo. De la calle, del aire, coge aire, que es oxígeno. Entonces, tiene un electrolito que solo deja pasar hidrógeno. El resto, el electrodo que ha producido no lo deja pasar. El hidrógeno pasa y con el oxígeno que hay aquí da agua. El electrón sube para arriba y crea una diferencia de potencial. O sea, nos produce corriente, que la aprovechamos para hacer circular el coche, agua que la metemos por el tubo de escape y calor, que hay que refrigerar, porque es una reacción exógena. Y entonces, como produce una diferencia de potencial de 0,7 vatios y con esto no vamos a ningún sitio, lo que se hace es ponerlas en serie, de tal manera, varias pilas que lo que producen hasta llegar a 40 voltios. Una vez hecho esto, ya tenemos energía eléctrica para hacer funcionar el vehículo. Bien, luego ya está puesto este coche con pila de hidrógeno. Luego el coche ya es un coche eléctrico. Es un coche eléctrico en el que ha sustituido la batería que previamente habías cargado, la has sustituido ahora por una fuente de generación de energía hecha con el hidrógeno y nada más. Entonces, ahí tenéis dibujado, ahí veis cómo lleva los depósitos, unos depósitos de fibra de carbono de hidrógeno, y el coche, a partir de este momento, es un vehículo eléctrico, que cambia solo la fuente de energía. En lugar de una pila precargada que tenemos antes, ahora tenemos una celda de combustible que funciona. Y aquí una cosa, yo el año 2003 traje cuando estaba en la división de autobuses, vine al Ayuntamiento de Madrid a traerle un prototipo con una célula de combustible. Gallardón me recibió, un discurso, tal. ¿Sabéis dónde acabó ese autobús? Yo no lo sé, pero hace 20 años no le siguieron nada y se acabó. Bueno, vamos deprisa. A ver, comparación entre el coche eléctrico y el de hidrógeno. Mira, el coche, de nuevo mi coche, el peso de la pila 188, la autonomía 150-200. El vehículo de Toyota de 182 caballos de su publicidad pesa 57 kilos y tiene una autonomía de 650 kilómetros. O sea, es una diferencia sustancial. Esto en determinadas aplicaciones, como son el transporte de mercancías, el hidrógeno arrasará. Bien. Los combustibles sintéticos. He hablado de los combustibles sintéticos. Os he dicho antes la importancia que tiene para un fabricante de vehículos convencionales de combustión la capacidad de producción que tiene en motores y cajas de cambio. Si eso lo tienen que achatarrar, les cuesta una fortuna. Entonces, ha habido fabricantes que han dicho, oiga, ¿por qué no podemos utilizar combustibles sintéticos? Y el combustible sintético, el motor de combustión utiliza hidrocarburos. El hidrocarburo lo sacamos del petróleo, pero lo puedes producir a partir del hidrógeno. Entonces, coges el hidrógeno que has producido antes, lo tienes aquí, menos hidrógeno. De la atmósfera coges CO2. El CO2 está abundantísimo. Y entonces, la mezcla a través de un proceso que se llama Fischer, no sé cuánto, el CO2 más el hidrógeno que hay aquí produce un hidrocarburo, el que quieras. Metanol, gasolina, gasóleo, queroseno, lo que quieras. Tienes un
combustible sintético. No viene ya de combustibles, de fósiles, de petróleo y tal. Y ya está. Y eso están empujando mucho los fabricantes porque así conseguirían reutilizar o seguir utilizando todas las instalaciones que tienen para eso. Esto es una posibilidad que en el último momento la Comisión Económica Europea lo recogió a instancia de Volkswagen y esto ha ido adelante. Bien, acabo finalmente. Para vosotros, yo no. Yo veo aquí a alguno que está muy aburrido, joder, vamos a acabar. A ver, tenemos ya varias tecnologías disponibles. Una, la batería de estado sólido, 0 emisiones. La batería de estado sólido en ningún momento produce emisiones, ni cuando se genera, ni cuando circula el coche, ni nada. 0. Los biocombustibles, y aquí tengo que hacer un apunte, efecto neutro. Esto lo dan todo el mundo, como que los biocombustibles pueden ser un elemento útil. El biocombustible sale a partir de la palma, del girasol, de todas estas cosas. Esto, y son combustibles utilísimos. ¿Cuál es el problema? Que pueden desplazar la utilización de la tierra. Y esto está pasando por otras razones. Por ejemplo, en Indonesia, para producir aceite de palma, están deforestando todos los bosques. En Brasil podría ocurrir lo mismo. Entonces, los biocombustibles, que es una solución desde el punto de vista de emisiones, que es efecto neutro, porque cuando la planta crece, la planta que tú vas a utilizar, cuando crece, absorbe CO2, cuando quemas el combustible, emite CO2. La suma de lo que absorbe más lo que consume, 0. Eso no, si no hubiera otras implicaciones, sería una solución, pero hay otras implicaciones que tienes que legislar muy bien y, claro, hay mucho pirado en este mundo que son capaces de hacer auténticos desastres. La pila de hidrógeno, que he visto, que os he explicado, que es de 0 emisiones, y los combustibles sintéticos, que tienen un efecto neutro, porque el coche que funciona con combustible sintético emite CO2, pero previamente hemos absorbido el CO2 de la atmósfera, con lo cual CO2 absorbido, CO2 emitido, la suma 0. Por tanto, es una solución y será una solución. ¿Qué pasará con esto? ¿Cuál vencerá? Permanecerán todas. A ver, un camión en el que la tara es fundamental, no le puedes meter 1.500 kilos de baterías. No le puedes meter, porque le has quitado casi un 7 o un 10% de su capacidad de carga. Sin embargo, a un coche normal no le pasa nada con la batería. A un autobús que no va hipercargado, como a un camión que va cargado con 25 toneladas, el autobús lleva 100 personas y lleva 7 toneladas, y además se desenvuelve en muchos casos en un ambiente urbano, pues va muy bien que tenga batería. Entonces, el hidrógeno, mi opinión, el hidrógeno será destinado fundamentalmente al transporte de mercancías, lo utilizarán, visto lo que tiene, lo utilizarán posiblemente los vehículos, los turismos de alto precio, pero en definitiva, los biocombustibles los utilizará todo el mundo, en la medida en que los fabricantes puedan seguir utilizando las instalaciones que tienen para fabricar motores, puedan utilizar combustibles sintéticos. Será una solución ecléctica, las 4 tecnologías se utilizarán, algunas con más peligro que otras, pero en mi opinión, la conclusión es que en 25 años, por lo que respecta a la automoción, el problema de las emisiones se acabó. Ojalá pudiésemos decir todo en todas las industrias, pero aquí, en 25 años, se acabó. Entonces, eso. Bueno, muchísimas gracias por esta lección magistral. He pasado. Si alguien desea hacer alguna pregunta al ponente, este es el momento. Dime. Dale el micrófono. Antes de que me hagas la pregunta, si me la haces de una cosa novísima,
Ten en cuenta No, que llevo 2 años no. jubilado, ¿eh? Yo lo que... En la última no estoy. No. Como decía yo de Bilbao mismo no soy. O sea que... Lo único que le quiero comentar es que usted ha hablado de la automoción por carretera. Sí. Por carretera, básicamente. El transporte por carretera. Sí, sí. Usted ha hablado, básicamente. Una alternativa muy válida que están empleando en el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, es el tren. Sí, sí, claro. El tren tendría que estar más desarrollado para el tráfico de mercancías, fundamentalmente más que de personas. Aquí en Aragón, y termino ya en Aragón, se ha hablado hace muchos años, que todo lo conocerá, del corredor de cercanías entre Alagón y Huesca. Alagón y Huesca, se ha hablado aquí. Y eso fue una idea que debió de lanzar algún loco por ahí, porque ni se ha pensado ni se ha ejecutado. Para mí, uno de los métodos más limpios, sobre todo para transportar mercancías, es evitar emisiones hasta que no haya las soluciones que usted ha propuesto, sería transporte de mercancías por tren, básicamente. Bueno, te respondo porque ahí me has tocado en un sitio que conocía bien el transporte de esto. Había mucha polémica entre el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. No tanto por la contaminación, sino por la flexibilidad. O sea, una cosa es transportar cemento o transportar carbón o algo que es masivo e indiferenciado a transportar piezas. Cuando tienes que transportar piezas y te viene un palet, en un palet te vienen baterías, en otro palet te vienen esto, el transporte por ferrocarril, desde el punto de vista logístico, no resuelve el problema. Por eso el camión está arrasando y cada día más. Otra cosa es que efectivamente el vehículo que menos emisiones hace es el que no se conduce. Otra solución es utilizar menos el coche y hacer unas utilizaciones más racionales del coche. Eso en España no lo hacemos, pero tú vas a Dinamarca y aparte de que te crujen a impuestos con el coche, la gente con 4, 5, 6 bajo cero va en bicicleta. Es decir, pero en concreto lo que tú me dices no es un problema, o sea, el ferrocarril, tal como lo hemos vivido, sirve para determinados transportes, pero para determinadas mercancías. Para otras tienes que empezar a trasvasar mercancía, tienes que coger transporte en el último kilómetro y todo eso. La prueba de ello es que hoy Amazon y todos estos, donde se han desarrollado muchísimo y han desarrollado muchísimo, es el transporte de la última milla, la furgoneta que te mete las paquetes en casa. No es una solución para todo, es la respuesta que te diría. ¿Otra más? Yo tengo una pregunta. A ver, los viejotes. ¿Cuántos coches había en Zuera en el año 1960? Pues lo has clavado. Lo has clavado. 6. En el 1960, 6 coches. 60. Que yo los limpiaba todos. El coche, a ver, Gonzalo, te acordarás tú. Ramón Pradel, Antonio Fau, Antonio Nasarre, Lorenzo Nasarre, Antonio Marcén, ¿dónde estás tú, José Manuel? Y Joaquín Colás. 6. Joaquín Colás, el veterinario. Fíjate, y ahora Zuera tiene ¿cuántos habitantes? 8.000, 4.000 coches. Tú te lo sabes bien porque tú cobras ahí, joder. Pues 4.000. Es tu fuente de ingresos una de las importantes. Bueno, oye, yo aquí he acabado si no me tenéis ninguna pregunta, chicos. Gracias a todos. Gracias de nuevo.